Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas al estudio de esta tarde. Cada persona que se conecta a través del internet, donde quiera que estés, qué gusto nos da que lo hagas, y también un gusto grande que nos mandes un texto, un saludo, y nos digas saludos desde donde estás. Esperamos que al final podamos darte la bienvenida también. Muy bien, todos los que estamos acá vamos a continuar nuestro estudio en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, y hoy vamos a terminar Primera de Tesalonicenses, y hoy también vamos a terminar por ahora esta manera de estudiar, de ir libro por libro. Comenzando la semana que viene, si Dios quiere, empezaremos por temas. Y el primer tema que Dios ha puesto en mi corazón para compartir es el tema del servicio a Dios. ¿Por qué? Porque es importantísimo que cada uno de nosotros sepamos que Cristo vino para servir, y entonces todos nosotros existimos para servir. Si yo fuera usted, diría un fuerte amén ahí. Amén. Ahí sí. Bueno, estamos en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, y en un momento arrancaremos con los versos 4 y hasta el 28, pero me gustaría que platicáramos, conversáramos qué se nos quedó de la lección pasada. Específicamente quizá de los versos 1 al 3, pero pudo haber sido de todo lo demás que hablamos en la lección. Alguien puede ver sus notas, no tiene que acordarse necesariamente de memoria. ¿Qué pudiera decirme? ¿Qué se le quedó como más importante de la lección pasada? Alguien que me ayude. Que la carta fue escrita para en aquellos tiempos, o sea, fue en aquellos tiempos y para ellos, y ¿verdad? para ellos. Eso es muy importante. No aplica para nosotros en la vida. En ese sentido, o sea, en lo que estaba hablando ahí, nosotros tenemos que tomar lo que de ahí nos tocaría, pero siempre viéndolo a través de los hombros de ellos, porque fue escrito para ellos. Muy bien. ¿Alguien más que le gustaría compartir algo de que ese tema que compartió Jaime, eso que he compartido, yo lo considero uno de las partes principales de lo que tocamos la semana pasada, especialmente porque con esa escritura, hablándola fuera de contexto, o sea, fuera de leer toda la carta, yo te abro esa y te digo, voy a hablarte de la venida del Señor. Y resulta que era la venida del Señor en aquel tiempo, para ellos, cuando iba a venir el juicio. Ahora yo sé que alguna gente podrá decir, ¿y cómo vino el Señor? ¿Y lo vieron o no lo vieron? Yo traía otras escrituras que no te las di la semana pasada por causa del tiempo, pero por ejemplo, cuando Dios vino y trastornó las ruedas de los carros de Faraón, no vieron a nadie, pero fue Dios el que vino y trastornó las ruedas. Entonces así hay varios ejemplos que nos hablan de eso, que sin necesidad de que se vea, se sabe que es Dios el que lo está haciendo. Igual como cuando Dios hace maravillas en nosotros, ¿no? Hace una sanidad, nos da la iluminación en un problema que teníamos, y entonces decimos, es Dios que me iluminó. ¿Alguien puede decir amén? Amén. Muy bien, entonces hoy vamos a terminar el capítulo 5 y vamos a ver desde el verso 4. Lo vamos a leer verso 4 para empezar. Primera de Tesalonicenses 5, 4. Mas ustedes, hermanos, no están en tinieblas para que aquel día les sorprenda como ladrón.
Ahora sí, leyendo ese verso, dígame, ¿a quién le decía Pablo eso? ¿O a quién le dice Pablo eso? A los tesalonicenses. Ahora, ¿aplicará que nosotros no estamos en tinieblas? ¿Será que nosotros también no estamos en tinieblas o solo ellos? No, también nosotros. O sea, ve, hay algunas áreas que entonces sí quedan, o sea, sí son, porque es en general. Pero en especial, para ellos, estaba hablando el verso 3, cuando dice que cuando digan, y en inglés, acuérdense que le leí la porción que dice que cuando ellos digan, estaba hablando de los incrédulos, de los fariseos, de los que no creían, que cuando ellos digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos, no sobre los que vivan 2000 años después, sobre ellos, sobre los incrédulos, destrucción repentina como los dolores de la mujer encinta y no escaparán. Eso estaba hablando del juicio de Jerusalén en el año 70, que fue una cosa terrible, 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 y a partir de ahí se inició otra era porque el judaísmo ahí sí se acabó completamente. El judaísmo y el cristianismo caminaban mano a mano, pero a partir de ahí el cristianismo floreció. Y luego ya vinieron otras cosas que sería interesante estudiarlo, porque después el cristianismo se mezcló con la política. Cuando llegaron, cuando se convirtió, dice que se convirtió este emperador romano, y luego él empezó a dar mucha libertad a la iglesia, ya no eran perseguidos, pero entonces tenían que agradar al emperador, bla, 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 y entonces surgió de ahí, el cristianismo se fue convirtiendo en algo político, y de ahí surgió hasta lo que conocemos hoy en día como la organización de la Iglesia Católica Romana. Ellos dicen, nosotros somos desde el principio, sí, pero era cuando existía el cristianismo puro y se fue mezclando con los políticos, y entonces al final ustedes saben que el Vaticano es un estado, es algo político, es como si fuera una nación en sí, porque desde allá viene. Pero ese es otro estudio, otra historia, no lo vamos a trabajar ahora. Pero el verso 4, estamos en Primera de Tesalonicenses 4, dice, mas ustedes, hermanos, ustedes no están en tinieblas. Esa parte es para ellos, pero también para nosotros. ¿Por qué? Porque el mismo Cristo que ellos creyeron es el mismo que yo creo. ¿Alguien dice amén? Amén. Es Cristo quien nos ha alumbrado, es su Espíritu Santo quien nos ha dado luz para no estar en tinieblas, para que aquel día a ellos les sorprenda como ladrón. Verso 5, porque todos ustedes son hijos de luz. Diga, es para mí también. Ellos eran hijos de luz, pero como eran hijos de luz porque creían en Jesucristo, nosotros que creemos en Jesucristo también somos hijos de luz. Amén. Y entonces dice, ustedes, todos ustedes son hijos de luz y también hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Entonces, aquí yo siempre le pongo un título a todo esto para que usted se vaya de este lugar con un enfoque. El título le puse viviendo como hijos de luz. Repítalo conmigo. Viviendo como hijos de luz. Porque aquí nos habla que los hijos de luz vivimos de cierta manera. Y yo quiero que mediten eso. Y el primer punto de 3 que traigo en esta noche, el primer punto en el verso 4, es que somos hijos de luz. ¿Cuántos pueden decirlo? ¿Qué somos? Hijos de luz. Somos hijos de luz. Entonces, así como en el verso 4 dice que ellos no estaban en tinieblas para que aquel día los sorprendiera, así a nosotros
nada, ninguna cosa nos debe de tomar por sorpresa. Estamos preparados para todo. Sabemos quién es Cristo, sabemos qué Él ha hecho en nosotros. Y entonces si alguien nos viene a querer engañar, a querer llevar por otro camino que no es Cristo, nosotros no nos sorprendemos y caminamos. Verso 5 hasta el 7, nosotros vivimos velando y somos sobrios. Igual como ellos tenían que velar y ser sobrios. Vamos a leer 5 al 7. Dice, porque todos ustedes son hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Verso 7, pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Aquí está hablando, dormir es aquellos que estaban en ignorancia, que vivían en ignorancia. Nosotros, al estar en Cristo, vamos echando fuera la ignorancia. Nunca se olvide de esto, mis amados, porque se lo voy a repetir muchas veces. La principal enseñanza de estar en el nuevo pacto y de que Dios nos esté quitando las mezclas. ¿Qué son mezclas? Es agarrar del antiguo pacto y del nuevo pacto. Canciones nos enseñaron mucho a hacer esto, predicaciones nos enseñaron. En el antiguo pacto, Elías clamó y muchos otros, Señor, manda fuego del cielo. Y en el nuevo pacto la gente tomó eso en las iglesias y empezamos a decirle a Dios, Señor, manda fuego. Cuando decíamos que mandara fuego, dígame, ¿qué es lo que queríamos que mandara Dios? ¿Qué es lo que en realidad queríamos que Dios hiciera en ese contexto? No, ¿está seguro que estamos en el culto y decíamos, manda fuego? Si no queríamos juicio. Avivamiento, que mandara el Espíritu Santo. Pero nosotros sabemos que el Espíritu Santo ya nos fue dado. Porque Cristo dijo, si yo me fuere, lo enviaré. Entonces pregunto yo, ¿ya se fue el Señor? Sí, y llegó al Padre y envió el Espíritu Santo. Entonces no tenemos hoy que estar diciendo, pasa por aquí, manda tu Espíritu Santo, porque ya está en nosotros. Entonces, vivir en el nuevo pacto es traer al presente todas las promesas de la Biblia. Hay cantos que dicen, Señor, yo sé que tú me ayudarás. Eso es en el futuro. Pero en el nuevo pacto y en lo consumado decimos, Señor, yo sé que tú me ayudas. Amén. Porque tú vives en mí y tú ya lo has logrado todo para mí. Bueno, entonces, cuando nosotros velamos y somos sobrios, vivimos en eso que no es de noche, no es ignorancia, sino vamos aprendiendo y vamos corrigiendo poco a poco, especialmente nuestras canciones también, muchas tienen que ser renovadas. A veces es solo una palabra, una frase, pero es importante porque conforme a eso nuestros hijos van a ir creciendo con un entendimiento mejor del nuevo pacto. Entonces, estamos en el primer punto donde dice somos hijos de luz. Vamos a leer los versos 8 al 9, donde nos habla de estar vestidos, o que estamos vestidos con la coraza de fe y amor. 8 al 9 dice, pero nosotros, diga nosotros. Y acuérdense que estaba hablando de ellos y de Pablo, porque Pablo es el que escribe a los tesalonicenses, pero ahora se trata de nosotros, porque todos nosotros somos el cuerpo de Cristo. Entonces nosotros que somos del día, somos sobrios. ¿Cómo somos nosotros? Sobrios. ¿Y eso qué quiere decir? O sea, conscientes. ¿Qué es lo contrario de sobrio? Para que entendamos mejor. ¿Qué sería lo contrario de sobrio? ¿Alguien se acuerda? Pero lo contrario. Ebrio. Todos digan ebrio. Borracho. En la lotería, el borracho. Ese, y alguien lo apuntó por ahí, ese no estaba sobrio.
ese está borracho. Y un borracho no puede hacer buen juicio, no puede juzgar correctamente, no puede discernir, pero un sobrio está en su pleno juicio. Y nosotros dice que somos del día, porque somos de Cristo, somos sobrios, o dice seamos sobrios, y luego la parte que sigue dice, habiéndonos vestido, note cómo dice, no dice vístanse, sino dice habiéndonos vestido con la coraza de fe. ¿Quién me puede decir quién sería quien nos vistió? ¿Quién nos ha vestido a nosotros? Es Dios o Cristo, ¿verdad? Él nos ha vestido de su justicia, nos ha vestido de su fe, porque todo eso Él nos los ha dado, de su gracia, de su amor. Entonces acá dice, habiéndonos vestido con la coraza de fe. La coraza va aquí, es en inglés le dicen breastplate, la placa del pecho, diría. Y entonces eso es lo que nos protege, nuestro corazón, nuestra creencia, es la coraza de fe, pero dice que es una coraza de fe y de amor. Todos digan fe y amor. Fe y amor. Note que son esos, aquí vamos a tocar 3 ingredientes importantísimos para el creyente. Una es la fe, y ya hemos visto en otras ocasiones que no es la fe ni la nuestra, sino es la fe que Dios nos ha dado. Porque la Biblia dice que Dios nos ha dado a cada uno una medida de fe. Diga fuerte, yo tengo fe. Yo tengo fe. ¿Está seguro? Sí. Ahora, ¿por qué usted tiene fe? Porque Dios me la dio. Alguien dirá, ay, pastor, es que yo no sé si tengo, porque la verdad es que se me perdió, fui al Kroger, fui a la tienda, pero no sé por dónde la traigo. No, Dios te la dio. Y Él nos dio esa porción de fe y también de amor. Y entonces, de tal manera nos amó, que nos dio todo este gran amor, y eso nos protege como si fuera un chaleco antibalas, porque aquí va, en el pecho. Entonces vienen ataques, viene gente que te pone filosofías, te dice que es por acá, que tú estás mal, que no es por ahí, pero tú estás protegido con tu pecho, en tu pecho, con la coraza de fe y de amor. ¿Alguien dice amén? Amén. Y luego dice que también con la esperanza de salvación como yelmo. ¿Quién tiene otra palabra para yelmo? Yelmo. El verso 8. Con la esperanza de salvación 5:8. como yelmo. 5:8. Yelmo es una palabra que nosotros no usamos, pero varios señores que hemos trabajado en la construcción lo hemos usado, y se llama casco. El casco. Helmet. Ajá. Entonces, ahí está la tuya. Ahí está. Y dice el casco de salvación. Pero no dice casco de salvación, dice el casco de la esperanza de salvación. Ahora, ¿qué protege el casco? ¿Qué parte del cuerpo protege el casco? La cabeza. Y en la cabeza está la mente, están los pensamientos, están las creencias. Y entonces, lo que aquí es muy significativo, amados hermanos, es que ese verso dice que tenemos puesta en nuestra cabeza un casco de la esperanza de salvación. Yo, como maestro, me di a la tarea de examinar eso, porque eso es lo que hace un maestro. No toma solo lo que está ahí, porque yo me puse a pensar, bueno, pero si ya Cristo nos salvó, y de verdad que sí nos salvó, y a ellos también los había salvado. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces yo me puse a pensar y en oración le pregunté al Señor, Señor, pero ellos ya eran salvos,
como nosotros creemos hoy que somos salvos. ¿Por qué razón ellos tenían una esperanza de salvación, como si fuera algo futuro? Y entonces, investigando, leyendo, me encontré con un escrito de un pastor muy reconocido, se llama Adrian Rogers, o Adrian Rogers, y él habla específicamente de ese casco de salvación, o del casco de la esperanza de salvación. Mire lo que él dice en este escrito que encontré de él, porque a usted le va a ayudar. Dice, ¿qué es lo que significa cuando la Biblia dice la esperanza de salvación? En 1 Tesalonicenses 5:8, dice él, ¿significará acaso que es decir, yo espero que sea salvo? Porque fíjate, la esperanza de salvación es como que espero que yo sea salvo. Pregunta él, ¿será que eso es lo que quiere decir? Y él dice, no, sino que lo que no significa eso para nada. Tener el casco de la esperanza de salvación no es que tú estés diciendo, Señor, espero que sí me salve, espero que sí me toque ir entre los salvados. No significa eso, porque dice él, sino que tú, lo que en este pasaje dice que la palabra esperanza, la Biblia la traduce diferente de lo que nosotros entendemos por esperanza. Para nosotros es esperanza algo que me van a dar, algo que quizá me llegue. Tengo la esperanza de sanarme, pero no tengo la seguridad. Nosotros lo manejamos así. Pero cuando Dios nos da una esperanza, esa es una promesa que Él nos ha dado. Y entonces en este pasaje, lo que quiere decir la esperanza de salvación es no la espero que sea salvo, sino un yo sé que soy salvo. ¿Por qué? Porque es Dios quien me ha dado esta esperanza. ¿Habrá alguien que diga amén? Entonces diga, yo sé que soy salvo. Yo sé que soy salvo. Y lo sé con ese casco que me pongo de la esperanza de salvación, que en este caso es una promesa de Dios que sí soy salvo porque Cristo Jesús ya me ha salvado. Amén. Amén. Llevó mis pecados, llevó mi condenación. Entonces esa esperanza de salvación es una certeza completa que tú eres salvo. ¿Cuántos de esos hay acá? Amén. Amén. Bueno, vamos al punto 2 en los versos 10 al 11. Dice, ¿quién murió? Bueno, vamos a leer el 9 porque debimos de haberlo leído. Porque por esto somos salvos, amados. Y por eso tenemos la certeza que somos salvos. Verso 9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. No se nos puede olvidar que la salvación no es por mí, no es por algún apóstol, no es por algún pastor, no es por alguna denominación o alguna congregación. La salvación es por el Señor Jesucristo. Y por eso está asegurada. Y por eso no hay pierde. ¿Alguien dirá amén? Amén. Qué bueno. Y llegamos al verso 10 y 11 para tocar el punto número 2. Vivamos o muramos. Ese punto está así medio como spooky, Halloween. Vivamos o muramos. Pero eso lo habla mucho la Biblia. Verso 10 y 11. Dice, quien murió por nosotros, Cristo, para que ya sea que velemos o durmamos, aquí velemos o durmamos quiere decir que estemos vivos o que ya nos hayamos ido al viaje al otro ámbito. Note que se lo pongo bien bonito para que no le duela mucho. Pero el viaje al otro ámbito significa ¿qué? Que se muera ¿qué? Que se muera ¿qué? El cuerpo, porque es el único que se muere. Entonces por eso no debemos de tener miedo de morirnos. No empujen, no empujen, diría el hermano Meyer. Tampoco queremos que nos empujen. Pero
no tenemos miedo de morir, porque o estamos en este cuerpo o no estamos, y como quiera somos del Señor. Por eso el creyente no debe de asustarnos el viaje al ámbito espiritual, porque además dijo el Señor, ¿qué ganas con preocuparte? No vas a preocupar, el día va a llegar y se va a llegar. Hay gente que dice, ay, pero yo me voy a morir un día. Pues claro, ni modo que seas eterno. El cuerpo, claro que el cuerpo es el que se va a morir un día. Entonces, sigamos leyendo. Quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o durmamos, vivamos juntamente con Él. Note esa maravilla. Dígalo conmigo. Vivamos juntamente con Él. ¿Con quién es que vivimos? Si vivimos o morimos, Con Él. con Él, con Cristo Jesús. Entonces no tienes pierde. Por eso Jesús dijo bien claro, no teman a los que matan el cuerpo, pero luego ya nada puede ser. Eso es todo el daño que pueden hacer. Y vivimos en tiempos muy feos aquí, en Estados Unidos y en el mundo, donde se levanta cada loco con un rifle y haciendo estas matazones. Ninguno queremos estar ahí. Ninguno quisiéramos que hubiera nadie que esté ahí. Pero desgraciadamente entre loco y loco va a salir esto en algún lugar. Y nosotros lo que debemos estar conscientes y seguros es que no debemos de temer partir al otro ámbito. No es que ya me quiera ir, no. Pero no debo de temer porque yo sé que estoy vivo y soy del Señor. Y si se me acaba el cuerpo, soy del Señor. Estoy en la presencia del Señor también. Verso 11, dijimos que íbamos a leerlo. Por lo cual, anímense unos a otros y edifíquense unos a otros así como lo hacen. ¿Por qué tenían que animarse, hermanos? Porque había persecución en aquel tiempo. Hoy no hay persecución, para nosotros por lo menos, en otros países sí hay. Pero sí hay locos con rifles, matazones, ir al volante, todas esas cosas que se nos presentan en este tiempo. Y entonces ellos se ponían tristes con, ay, fíjate lo que le pasó a la familia fulana. Sí, sí le pasó, sí les mataron su cuerpo, pero Pablo dice, pero anímense porque ellos siguen vivos y están en el Señor. Amén. Eso es lo que debemos de animarnos y edificarnos unos a otros. Y ya si le quieren cantar el Te vas ángel mío, pues ya es cuestión suya. Pero yo lo edifico y yo lo animo y para que sepa que ahí solamente está un cuerpo muerto, pero que, y sabe que la revelación que me llegó del ángel mío, que esa ni era para el muerto. Vaya usted a creer, de repente me vino una revelación que ese canto de Te vas ángel mío, se la cantó una persona que no se moría a su hijo o a su hija que se fue. Y le dijo, ya vas a partir y cuando vengas, a lo mejor a mí me hallas en la tumba con una fecha donde fallecí. Entonces se la cantó al hijo que se iba. Pero en los funerales se la canta como que el que se está yendo ahí. Esa se la paso nada más así de... No tiene que dar ofrenda por eso. Bueno, pero lo importante es saber que bien sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Amén. Entonces, no somos uno con Él, estamos con Él en el ámbito espiritual, aunque estamos aquí en la tierra. Entonces, no debemos de tener miedo al viaje al ámbito espiritual, acá la muerte del cuerpo. Bien, llegamos al punto número 3. Qué contento se puso el pueblo presbiteriano. Capítulo 5 y versos 12 al 23. Dice 5, 12 al 23. Pero no vamos a leer todo, vamos a empezar a leer. Y dice, verso 12, les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que trabajan entre ustedes y los presiden en el Señor y los amonestan.
Bueno, sí voy a leer el pasaje y luego se los explico para que sí nos tardamos menos. Verso 13. Y que los tengan en mucha estima y amor por causa de su obra, tengan paz entre ustedes. También le rogamos, hermanos, que amonesten a los ociosos, ojo con eso, que alienten a los de poco ánimo, que sostengan a los débiles, que sean pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes sigan siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús. No apaguen al Espíritu, no menosprecien las profecías, examínenlo todo, retengan lo bueno, absténganse de toda especie de mal. Hasta ahí leemos, después leemos lo demás. Entonces, este tercer punto yo le llamé instrucciones finales. El apóstol a la iglesia de Tesalónica o los tesalonicenses les da una instrucción final, pero ojo, esas instrucciones también son para nosotros. Y lo que hay primero acá es un amor especial hacia nuestros ministros que nos ministran. ¿Estará cerrado el portón? Hay que estar seguro que está cerrado. Gracias. Nuestros ministros que nos enseñan la palabra, que nos ministran, debe de haber un amor especial, pero ojo, no debe convertirse en idolatría hacia nadie. Tenemos que estar seguros de eso. Sí, apreciar a la gente que nos habla la palabra, apreciar que se preparen para que nos den el mejor mensaje, que nos alumbre los ojos de la mejor manera posible, pero en ninguna manera debe convertirse en un acto de idolatría a nadie. Hay dos escrituras que quiero mostrarte. Ya funcionó el asunto. Hechos 10, 26, por favor, en estas instrucciones finales. Nos va a hablar de Pedro con Cornelio. Déjame, antes de leer el pasaje, te doy más luz. Cornelio era un hombre, un centurión, un soldado. Él oraba y daba limosnas, y orando se le aparece un ángel. ¿Qué te parece? Qué maravilla, ¿verdad? Alguien dice, ¿por qué no se me aparece a mí? Estamos en otro tiempo, estamos en otra era. Y nosotros no necesitamos de ángeles que se nos aparezca hoy, porque el mismo Dios vive dentro de nosotros. ¿Amén? Pero a Cornelio sí se le aparece un ángel. Y ese ángel le dice, haz llamar a Pedro, el que está en la casa de Simón, un curtidor que tiene una casa junto al mar. Él te va a decir palabras que tú tienes que oír de vida eterna. Cuando para Cornelio era muy grande, fíjate, el anuncio se lo dio un ángel, y luego llega Pedro para hablarle estas palabras, que él estaba emocionadísimo porque iba a oír estas palabras de vida. Y cuando llega Cornelio, se arrodilla delante de Pedro. Ahora, Cornelio apreciaba la vida de Pedro. Cornelio apreciaba que le fuera a dar el mensaje, pero ya esto llegó demasiado. O sea, se arrodilló ahí, y ahí es donde Pedro le dice, mas Pedro le levantó, diciendo, levántate, fíjate las palabras, pues yo mismo también soy, ¿qué cosa? Hombre. O sea, como tú. Entonces, tú puedes ver quizá al predicador más famoso, pero al fin y al cabo es hombre como nosotros. Puedes ver al pastor más consagrado, pero al fin y al cabo es hombre como todos nosotros. Porque si Pedro, siendo Pedro, le dijo, levántate, no me tienes que adorar, no me puedes adorar, porque yo soy hombre como tú. Entonces, esa escritura te la doy porque debe de estar en nosotros una partecita y un chip incluido que dice, debo apreciar a mi pastor. Ahora, tampoco le voy a decir que lo ande criticando, y ande mochando la greña y que sacando la garra y todas las cosas. No, eso no es apreciar. Pero apreciar es, yo aprecio, pastor, apóstol, profeta, el ministro que sea, aprecio lo que usted hace por la obra de Dios,
Pero hasta ahí hay un límite. Hay otro verso que vamos a ver en Apocalipsis 19:10. Ahora ya no es Pedro, sino imagínate que se te apareciera un ángel como se le apareció a Juan y le mostró todo este mensaje de Apocalipsis. Entre paréntesis le cuento, Apocalipsis no es un libro que dice lo que va a acontecer. Apocalipsis es un libro que Jesús le reveló a su iglesia en aquel tiempo. Primero en aquel tiempo le reveló lo que estaba pasando y en qué terminaba todo, donde todos terminamos con Dios, donde el mal es quitado, donde vivimos en esa nueva Jerusalén que no es otra cosa sino que la iglesia. Apocalipsis es muy simbólico, entonces no se vaya con lo que dice ahí, sino con el entendimiento de lo que dice ahí, porque ahí dice que la ciudad es la iglesia. Solo se lo doy ahí, pero a Juan se le aparece este ángel, le da el mensaje y mire, dice Juan, yo me postré a sus pies. ¿Ante quién? Ante el ángel. Dice, para adorarle. Y ahí esa palabra, adorarle, es pues rendirle cierto tributo, rendirle, oye, tú eres muy grande, bla, bla, bla. Y esa palabra puede malinterpretarse y usarse para algún ministro, para algún pastor, para alguien que habla la palabra o que canta, etc. Y el ángel le dijo, mira, no lo hagas. Fíjate lo que dice el ángel. Ahora, yo soy consiervo tuyo. ¿Qué quiere decir consiervo? ¿Alguien me ayuda? ¿Consiervo? Un siervo juntamente contigo. Fíjate, el ángel dice, yo trabajo con ustedes. Yo trabajo con ustedes, soy consiervo tuyo. Y luego dice, y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. ¿Cuántos de esos hay acá? Si creemos en Cristo, somos de ese grupo. Mira lo que dice. Adora al pastor. Ándale. Adora a Dios. No se vaya por otro lado. Adora al ministro. No. Adora a aquella persona que es muy poderosa. No. Adora a Dios. Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Solamente esa partecita quise dártelo. No para que no aprecies a los ministros, no para que no los ames, pero para que no los puedes idolatrar. ¿A quién es el único que merece adoración? Dios, no se lo olvida. Bueno, en estos versos leímos también que hay que corregir al desordenado. Corrijan, dice, al que anda, ¿cómo lo llama ahí? En el verso, el 12. ¿Será el 12? Sí, bueno, del 12 al 23, pero donde dice que amonesten a los ociosos. Esa palabra quiere decir simple y sencillamente corrijan a los que andan desordenados. Es el 14. 14, gracias. Sí, 14. A veces la gente dice, oye, pero ¿por qué me corriges, hermano? No tienes el amor de Cristo. ¿Por qué me dices que tengo que trabajar? Pues porque tienes que trabajar. Y eso es corregir al desordenado, o en este caso a los ociosos. También dice que debemos de animar. La palabra clave ahí es, entonces, corregir. La otra palabra clave es animar, porque dice que animemos al que es tímido. Y por eso, amados, la iglesia debemos de estar pendientes de personas que son tímidos. ¿Habrá personas tímidas en la iglesia? ¿La congregación? Sí. ¿Quiénes son? Esas personas que casi no hablan con nadie, se sientan en su sillita y se levantan y se van. Es que está por ahí. Ajá. Yo era, dice Lidia, pero ya no. Entonces, amados, nuestro trabajo es animar al tímido. Lo animamos. ¿Cómo lo animamos? A veces decimos, pero esa persona no quiere que me acerque a ella porque es muy callada. Pues por eso hay que llegar y hay que ofrecer una amistad sincera. ¿Alguien dirá amén?
Y de esta manera involucrarla y enseñarle que somos una familia, porque eso es lo que somos. También hay que ayudar al débil, y el débil puede ser en varias facetas. Puede ser débil porque es alguien que no está firme, alguien que no puede venir siempre a la iglesia, a la congregación, que incluso que falla o peca. Entonces ese es un débil en la fe, pero hay que animarlo y decir, no, tienes que seguir adelante, no puedes rendirte porque tú eres de Cristo y tienes que pedirle perdón al Señor y seguir adelante. ¿Alguien dirá amén? También esas ayudan. La otra palabra clave es pacientes. Sean pacientes con todos. Eso es para nosotros, ¿verdad? Ser pacientes con todos. La otra que nos señala ahí, no paguen mal por mal. Acuérdate que en el Antiguo Testamento era ojo por ojo y diente por muela. Por muela, dice. O sea, si te hizo algo, pues tú cóbrale lo mismo. Pero ese era el antiguo pacto. Y en el nuevo ya no puede ser eso, sino que ahora debemos de devolver bien por mal. Está difícil, ¿verdad? Pero esos somos los que somos de Cristo. Entendemos que esa es la vida. Allí es donde entra lo no tan fácil de vivir la vida cristiana, pero al final Cristo es el que vive. Si yo vivo, yo no voy a querer hacerlo. Pero si ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, ¿Cristo querrá hacerlo? Sí. Porque Él dijo en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, no paguen mal por mal. También dice, sigan siempre lo bueno. También siempre tengan gozo. ¿Cómo debemos de vivir los que somos de Cristo? Con gozo. Pero no del fingido. A veces mi esposa y yo nos acordamos que en tiempos pasados siempre era muy común ver a algún hermano así en las conferencias y convenciones. Decían, ¿y cómo está la obra? ¿Cómo anda, hermano? ¡En victoria! Nos andaba llevando el tren. Pero ya era costumbre decir que andábamos en victoria. Entonces, el estar gozoso no depende de las circunstancias externas, sino estoy gozoso porque Cristo vive en mí, porque soy de Él, porque tengo asegurado lo que Él me ha dado. Eso me hace gozoso. Amén. Puede ser que a veces esté mi cuerpo enfermo, pero yo debo estar gozoso todavía, rogándole a Dios que esa enfermedad se vaya y se quite, pero yo no dependo, acuérdense, en Cristo nuestro gozo no es por las circunstancias externas. No es si tengo o no tengo para estar gozoso, sino soy gozoso porque Dios es mi Padre. ¿Alguien dirá amén? Amén. Siempre estén con gozo, siempre orando. Vale la pena orar. Ore en el contexto correcto, mis amados. Ore en el contexto de lo ya consumado. En vez de decir, Padre, bendíceme. No decimos así, decimos, Padre, gracias que nos has bendecido con toda bendición espiritual. En vez de decir, Padre, el que habita el abrigo del Altísimo mora bajo tu sombra, yo le digo, Padre, yo moro bajo de tu sombra, porque tú eres mi Padre y tú me cuidas y cuidas a los míos. Amén. 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 Okay. Entonces, oramos en el contexto correcto, desde lo consumado, desde lo ya hecho. Damos gracias, note, en todo, no por todo. Se me perdió mi teléfono. Déjame darle gracias a Dios. Señor, gracias que se me perdió mi teléfono. No, es gracias en todo, no por todo. Si me asaltan, no le voy a dar gracias. Gracias que me asaltaron. ¿Verdad? Pero sí le doy gracias que en medio de todo, Él es mi protección.
Y si vivo, estoy con Él. Y si se murió el cuerpo, estoy con Él. Entonces, ¿lo doy gracias aquí o lo doy gracias allá? Pero doy gracias en todo. Lo otro es que no apaguen el espíritu. O sea, Dios está mostrándonos algo, un camino, lo que Él está dándonos. No apagues ese fuego, pero en este sentido esa revolución, esa transformación que Dios está haciendo en ti, déjalo fluir. Hay gente que Dios empieza a trabajar en él o en ella y de pronto pues no viene por mucho tiempo y como que se apaga el fuego. ¿Sí o no? Sí, porque por muy activo que piense que esté, si de pronto deja de seguir oyendo la enseñanza, la palabra, de juntarse con sus hermanos, entonces viene la debilidad y forzosamente apagan el espíritu. También esa otra parte ahí es la que sigue. No menosprecien las profecías. Todos digan profecía. Pero la palabra que usa ahí para profecía, alguien la debe tener en alguna Biblia por ahí, me dice si la tiene, pero es la palabra realmente predicación, no tanto de dar un mensaje profético, es decir, oh, yo te profetizo, no, la palabra profecía ahí es dar predicación, dar mensaje. Por ejemplo, hay un verso en Hechos que dice de Felipe, que Felipe tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Y lo que esas 4 hijas jóvenes hacían era comunicar el mensaje de Dios. Entonces, cuando aquí dice no menosprecien las profecías, lo que en realidad quiere decirte es no te duermas en los mensajes. Digan amén. Dice no se burlen. No se burlen, o sea, no estés ahí sacando la garra. No, pero ese, quién sabe por qué lo diría, y el otro, o no te vayas al Face, no te vayas al... Y ahora como tenemos el teléfono, ahora no, pues a ver el verso y luego de pronto me cae un mensaje y sigo ahí, y agarro baranda completa, ¿verdad? Y eso es menospreciar, porque la persona que te está hablando el mensaje, a fin y a cabo se preparó para traerte ese mensaje, y por eso dice no menosprecien, sino valoren los mensajes, las predicaciones, las enseñanzas. Y enseguida dice, retengan, examínenlo todo y retengan lo bueno. Tal vez recibiste un mensaje y dices, pues mira, fíjate que pues fue mucho witty, pero yo creo que esto es acaso lo más bonito del mensaje. Pues agárrate de eso. Agárrate, examínalo todo y al final toma lo que tú crees. Por eso siempre le digo, ¿qué te llamó la atención? ¿Qué te llevas contigo? Porque eso que te llamó la atención, eso es lo que Dios te está hablando a ti. Retén lo bueno. Y por último, en la última parte dice, refrénense o absténganse de toda especie de mal. Miren, mis amados, en esto, en otras versiones dice toda apariencia de mal. Hay cosas que para ti no tendrá problemas, pero hay cosas que para otros sí son problemas. Por ejemplo, los hermanos de Argentina y de Italia, me imagino que muchos otros lugares, tomar vino para ellos no es nada malo. No es nada malo tomar una copa de vino, no emborracharse. La Biblia habla del emborracharse, pero para ellos en un convivio, pero para otros, si nosotros nos sentamos en un restaurante y pedimos una copa de vino, y hay mucha gente que se va a escandalizar de eso. A lo mejor usted no, pero hay mucha que sí. Y hay otras cosas que para nosotros, por ejemplo, el baile. ¿Será malo bailar, hermanos? No. Dígame, ¿será malo bailar? No. No, en realidad no. O sea, antes es malo no bailar. Por eso empezamos a crecer. Es malo no mover el esqueleto. Pero, diga, mira, en realidad, si uno lo así, en asunto religioso, hermano, y en asunto, ¿cómo se dice? Evangélico,
casi me tiran tomates si yo digo esto que les acabo de decir. Pero en realidad tú examinas eso y qué de malo tiene que un esposo, por ejemplo, baile con su esposa. Nada malo, ¿verdad? Nada de malo. Pero el problema es cuando no es esposo con esposa. Por ejemplo, los jóvenes, bailes de jóvenes. Ahora, jóvenes me dicen, pastor, ¿y qué tiene malo que yo mueva y este anda allá y yo ando acá? No, no tiene nada de malo. Pero empieza la lambada y la quebradita y el perreo. Y ahí sí ya es otra historia. Y entonces, mira, aunque para mí no tenga nada de malo que yo baile un bolero con mi amada esposa, pero si alguien me mira va a decir, ay, se va a escandalizar. Entonces por eso dice, absténganse de toda especie de mal. Y Pablo ahí fue donde dijo, ¿y por qué yo voy a ser juzgado por el otro? Pero pues tú dale gas. Tú sigue adelante. Llegamos a la conclusión. Versos 23 en adelante. El verso 23 es clave aquí porque dice, y el mismo Dios de paz los santifique por completo. Y todo vuestro ser, y ahí es donde tomamos que somos un ser de tres partes: espíritu, alma y cuerpo. Y por eso te digo que cuando nos vamos al ámbito espiritual, lo único que se muere es el cuerpo, pero el espíritu y el alma todavía siguen vivos, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Otro que te quiero dar ya para terminar es en el verso 26, ponlo el verso 26, dice, saluden a todos los hermanos con ósculo santo. ¿Qué dice tu Biblia, Alma? Beso. Ajá, con un beso santo. Y no dice a todas las hermanas, sino dice a todos los hermanos, que en general es a todos. Entonces, ¿qué hay del beso santo? Ahí está la traducción. Cuestión cultural. Ellos hacían eso porque era muy común para ellos ese tipo de saludo. Era muy común también en ese tiempo que si alguien llegaba, le quitabas el guarache y le lavabas los pies. Pero hoy yo si llego, pues te voy a decir, oye hermano, pues cálmate, traía el calcetín agujerado, o sea, no quería. Una vez llegaron unos amigos míos, esta es historia realidad, no crea que se la cuento de cuento. Llegaron unos amigos míos pintores a pintar una casa y entonces como, tú sabes, la alfombra tan bonita, les dijo la señora, no, pero quítense los zapatos. Entonces los quitaron, todos los calcetines agujerados. No, mejor póngaselos, dijo. Mejor así como andaban. De verdad que eso sucedió. Descolorido calcetín y toda la cosa, sudado. Entonces el ósculo santo es así, por eso son costumbres, esas eran costumbres de ese tiempo. Entonces nosotros no tenemos eso, nosotros saludamos de mano normalmente, que sea un abrazo así, pero hay que respetar las costumbres en este tiempo. Y por último, termino donde dice el verso 27, les conjuro por el Señor. Esta frase está fuerte. Les encargo, dice ahí, me gusta más. Les encargo por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. La gracia del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Muy bien, ¿habrá alguien a quien saludar, Jaime? Sí, se conectaron algunos, ahora un poquito menos, pero... Muy bien. Estuvo Linda Bautista, Linda. Isabel Banda. De viaje. Sí, vienen de viaje, nos mandaron saludar, saludos a todos. Saludos. Isabel Banda respondió, somos hijos de Dios, hijos de luz. Amén. ¿Quién más? Isabel. Lismérica Moya también. Hasta Puerto Ordaz, Venezuela. Saludos, Lismérica. Alex Marín. Pastor Alex, un Ajá. saludo. Ellos fueron los que se conectaron. Qué bueno, me da mucho gusto. Un saludo para todos ustedes. Les damos gracias a Dios. Padre, gracias por esta enseñanza, gracias por cada persona. Oramos que cada persona que está allá, Señor, escuchándonos,
cualquiera que sea la situación, que tú alumbres los ojos para que pueda ver que tenemos un futuro brillante en Cristo Jesús. Y todos decimos un fuerte amén. Gracias a Dios.